La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la Palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Y dice que Jesús subió a Jerusalén, es decir, Jesús fue a aquella fiesta. Si aceptamos, y vuelvo a repetir, esto no tiene relevancia, entiendo bíblicamente hablando, pero para nosotros sí tiene relevancia porque nos ayuda a situarnos en el contexto histórico. Según algunos eruditos, aquella era la segunda Pascua en la que Jesús participaba y posiblemente esto fue en abril del año 28 después de Cristo. Es un dato que para nosotros tiene importancia, vuelvo a repetir, nos ayuda, pero allí no nos dice si era la Pascua, pudo haber sido la Pascua, pudo haber sido cualquier otra fiesta. Lo importante es que en el contexto de una fiesta judía es que Jesús hace este milagro. En el versículo 2 y en el versículo 3 vemos que hay detalles allí que solo un testigo ocular podía tomarse. Esos detalles. ¿Y cuál es la relevancia de que no nos dice cuál era la fiesta, pero nos da estos detalles? Y vamos a leer estos detalles para que entendamos. Dice: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Fíjese los detalles que nos da allí el evangelista Juan. Nos dice que él estuvo allí, que él era testigo de aquello. Por eso es importante estos detalles. ¿Por qué? Porque solo una persona que estuvo en ese lugar puede ver todos estos detalles. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Tal parece, mis hermanos, que la segunda parte del versículo 3 y el versículo 4 es una explicación añadida, es una explicación al margen que luego, cuando Casiodoro de Reina traduce, lo incluye. ¿Por qué? Porque en las versiones más antiguas esta partecita no está. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay algunas personas que dicen, bueno, esa parte es añadida. Y yo le pregunto a ustedes, en este relato, ¿esta parte añadida le quita al relato? No, no le quita. ¿Le añade al relato? No, no le añade. Simple y llanamente es una explicación para que el que iba a recibir ese escrito entendiera el contexto en el que se da. Pero de hecho es una explicación que encaja muy bien con lo que se dice a continuación. Es una explicación que nos ayuda a entender. Y leía que ya en el siglo segundo, en el siglo tercero, aquella creencia estaba en donde uno de los padres de la iglesia cita esa creencia, esa enseñanza de que un ángel iba y movía aquellas aguas. Y tal parece que así era, de que de alguna manera aquellas aguas se movían. Si era un ángel o no era un ángel, lo cierto es que había un movimiento especial del agua, que no era un movimiento común producido por el viento, no era un movimiento común producido por cualquier otro fenómeno natural, sino que era un movimiento especial y que los enfermos que estaban allí estaban atentos a ese movimiento. ¿Para qué? Porque según narra el paralítico, dice que el primero que descendía recibía salud. Versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años
que estaba enfermo. Otro detalle, mis hermanos, es que el pasaje en ningún lugar nos dice que este hombre era paralítico. Sin embargo, conforme vemos el titulillo en nuestras Biblias, dice que el Señor sana a un paralítico, el paralítico de Betesda. Y en varios escritos vamos a encontrar que era un paralítico. Bueno, el pasaje no nos dice que era un paralítico, pero entendemos que era un paralítico. ¿Por qué? Porque el hombre estaba acostado en una camilla. Si era ciego, no era necesario que estuviera acostado, podía estar sentado. Si era cojo, no era necesario que estuviera acostado, podía estar sentado. Por eso entendemos que era un paralítico. Y este hombre llevaba 38 años con aquella enfermedad. 38 años siendo paralítico. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cómo se entera Jesús de que él tenía este tiempo? Jesús lo vio acostado y nos dice el pasaje, y supo. Bueno, una manera natural es que alguien le dijera. Cualquiera de los que estuvieran ahí le dijera: mira, este hombre tiene 38 años siendo paralítico. Pero también, y no lo dudamos, puede suceder que Jesús, como el mismo Juan explica en el capítulo 2, él mismo, como era Dios, pudiera saber por su divinidad de que aquel hombre estaba enfermo. Y es algo que no dudamos, es algo que puede suceder, cualquiera de las maneras. Pero Jesús se entera de que aquel hombre está enfermo. Y es Jesús quien se acerca a este enfermo y le pregunta: ¿quieres ser sano? Versículo 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Mire, un detalle interesante es que aquel paralítico parece dominicano. ¿Y por qué parece dominicano? Bueno, a él le preguntan: ¿quieres ser sano? ¿Cómo se responde eso? ¿Sí o no? Pero él no le responde sí o no. Él comienza a argumentar, él comienza a dar detalles. Y es interesante que nosotros nos fijemos en esos detalles. ¿Por qué? Porque con esa respuesta el paralítico le está diciendo que sí, que quiere ser sano. Y no solo le dice que sí, sino que va más lejos todavía y le da información a Jesús que para nosotros hoy debe ser un ejemplo a seguir. No solo le da un sí, sino que le dice la manera como él ha sido perseverante en desear el ser sano. Quisiera que pensemos un poquito en la realidad de aquel hombre. Lo primero es que es un hombre. Y este hombre tiene ciertas condiciones. Tenía 38 años con esa enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre tenía más de 38 años de vida. ¿Por qué? La Biblia no nos dice que él nació con esa enfermedad. Nos dice que tenía 38 años con aquella enfermedad. Si esa enfermedad él la contrajo a los 2 años, quiere decir que tenía 40 años. Pero pudiera ser que aquel hombre tuviera 50 años, que tuviera 60 años.
¿Qué quiere decir esto? Que es un hombre de una edad que no es tierna, no es una tierna edad. Es decir, no estamos hablando de un niño 7 o 8 años que está ilusionado para cuando él vuelva a caminar, entrar al equipo de los New York Knicks, que es el mejor equipo del mundo. ¿No? El equipo de básquetbol no es el mejor del mundo. ¿Cómo que no? Bueno, lo que estamos aquí en Nueva York, ese es el mejor equipo. Lo mejor es lo que usted tiene. No es que este joven, este adolescente de 15 años, quiere entrar al mejor equipo de béisbol del mundo. ¿Que son quiénes? Los Mets. Bueno, estamos en Queens, son nuestros vecinos. Entonces, aquel hombre no tiene esas ilusiones propias de la juventud. Y aquel joven está insistente: cuando yo reciba la salud, cuando yo reciba la salud. Es un hombre de por lo menos 40 años, alrededor de 40 años. ¿Y cuáles son las aspiraciones de un hombre con 40 años de edad y de esos 38 son de enfermedad? ¿Cuál es la insistencia para recibir salud en una persona así? Ninguna. Una persona cuando se entera recientemente que tiene una enfermedad, puede ser la enfermedad que sea, y lo primero que pregunta es: ¿qué tiempo toma para yo curarme? Y puede durar 1 año de insistencia, puede durar 2 años, 5 años insistiendo. Pero después que pasa de 10 años, esa persona deja de insistir. Y comienza entonces a hacer su vida enfocada en esa enfermedad, no enfocada en la salud. Aquel hombre tiene 38 años con esa enfermedad y todavía está enfocado en su salud. Otro detalle que tiene aquel hombre en su vida, otra realidad que hay en aquel hombre, es que está desamparado. ¿Y cómo sabemos que él está desamparado? Él mismo dice: no tengo quien me meta en el estanque. Mis hermanos, no sabemos cómo aquel hombre llegó allí, si fue que algún familiar lo llevó. Tampoco la Biblia nos dice que él tenía 38 años en ese lugar, tenía 38 años con la enfermedad. Quizás al principio, vuelvo a repetir, no lo estoy diciendo de manera enfática, quizás al principio este hombre adquirió esta enfermedad cuando era niño y sus padres hicieron todos los procedimientos del lugar tratando de que él recuperara la salud. Quizás agotados ya todos los procedimientos que tenían en ese entonces, que me imagino que no eran muchos tampoco, los padres deciden llevarlo al estanque. Y si no fueron los padres y fueron los amigos, quiere decir que ya él estaba en una edad cuando llegó allí en donde ya sus padres no eran por él, sino sus amigos. Pero pensemos que el hecho de él estar allí es porque probablemente sus padres ya pensaron: tu última oportunidad, tu último recurso es que tú seas sanado milagrosamente, que Dios haga un milagro. Pero de alguna manera llegó aquel hombre allí. Pensemos que alguien lo llevó. Pero el que lo llevó, o los que lo llevaron, llegó un momento en donde desistieron. ¿Por qué? Porque en el momento en que él está hablando con Jesús, en ese momento ya él no tenía quien lo metiera en el estanque. No había quien. Por tal razón, mis hermanos, esa persona o esas personas que lo llevaron quizás
cuando llegaron y vieron el estanque, de pronto pensarían: wow, pero con esta multitud de enfermos que hay aquí, ¿y cuándo te irá a tocar a ti? Y quizás se fueron y lo dejaron. O quizás no se fueron desde el primer momento, sino que intentaron en varias ocasiones, se quedaron ahí con él para cuando se remueve el agua ir y meterlo, pero quizás fallaron en algunos momentos. Lo cierto es que me imagino que las personas que lo llevaron tenían que hacer su vida rutinaria y volvieron a sus quehaceres y le dijeron: no podemos quedarnos más tiempo contigo. Eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos no queremos ni imaginarnos cómo llegó ese hombre a aquel lugar. Y eso es fácil entenderlo. De hecho, todos nosotros conocemos casos de personas que tienen enfermedades terminales, enfermedades que serán permanentes. Y los familiares y amigos, mire, el primer día aquello parece una fiesta. ¿En qué sentido lo digo? No por la alegría que hay en el lugar, sino por el apoyo que se recibe. Y entran personas y salen personas y vienen regalos y llegan regalos. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Una silla de ruedas, y viene alguien y la compra o gestiona para que la consiga. Pero conforme pasan los años, esa persona enferma comienza a sentir la soledad. Esa persona enferma comienza a percibir que él es una carga para los demás. Y a veces no solamente tienen que cargar con el terrible dolor y peso de esa enfermedad, sino también con la realidad de que él está haciendo una carga para sus amigos y familiares, y algunos se lo dejan saber. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿A ti hay que estar diciéndotelo todo? ¿Ten paciencia? Mis hermanos, vemos cómo muchas veces hay personas que caen en el borde de la desesperación atendiendo a un enfermo. Y es de entender, no nos vamos a querer plantear ahora como que es malo aquel que dice: oye, pero dame tiempo para vivir. Lo cierto es que aquel enfermo está abandonado, desamparado. Pero fíjense qué interesante, mis hermanos, y es que aquel enfermo no presenta su condición en manera de reproche. No presenta su condición con amargura. Porque también ha visto usted algunas personas que por el estado de su enfermedad, ¿cómo terminan poniéndose? Son muchas las personas que por su enfermedad terminan siendo personas amargadas. Como decimos en mi país, personas aburridas, personas agrias, personas insultantes. Y usted ve que todo le molesta. Y ellos están cansados hasta de la vida, quisieran morir. Y lo dejan saber y hasta lo piden muchas veces.